¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. Ecuador movilizó a más de 1.500 militares en la región amazónica del Alto Punino para capturar a los responsables del asesinato de 11 uniformados en una emboscada criminal. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a Venezuela y urge a sus ciudadanos salir de inmediato ante el riesgo extremo de detención arbitraria, tortura y secuestro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solo aceptará asistir a las negociaciones de paz en Estambul si el presidente ruso Vladimir Putin también acude. La ONU responsabilizó a Rusia del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, ocurrido en julio del 2014 en el este de Ucrania. Vamos ahora con la información. Ecuador desplegó más de 1.500 militares en la región amazónica del Alto Punino, tras la emboscada que dejó 11 soldados muertos. Este operativo busca capturar a los responsables, presuntos miembros del grupo armado Comandos de la Frontera, disidentes de las FARC. Ecuador movilizó a más de 1.500 militares en la región amazónica del Alto Punino, en la provincia de Orellana, para localizar y capturar a los responsables del asesinato de 11 uniformados en una emboscada criminal. La operación, anunciada por el Ministerio de Defensa, se concentra en una zona selvática estratégica, cercana a la frontera con Perú, y busca desarticular al grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, disidentes de las FARC. El despliegue responde a un brutal ataque ocurrido el pasado viernes, cuando un escuadrón del ejército fue emboscado con fusiles, granadas y explosivos durante una misión contra la minería ilegal. El gobierno ecuatoriano declaró héroes nacionales a los soldados caídos y ofreció una recompensa no precisada para quienes proporcionen información que conduzca a la captura de los responsables. Mientras tanto, el ejército colombiano informó que se encuentra en máxima alerta y apoyará las labores de búsqueda desde el lado de la frontera. El ataque pone en evidencia la creciente amenaza que representan los grupos armados beligerantes que operan en la sombra de supuestos diálogos de paz. En esta zona amazónica, las comunidades ya habían alertado sobre su presencia, mientras que organizaciones no gubernamentales denuncian que la minería ilegal se ha cuadruplicado solo en el 2024. La violencia desbordada en Colombia, Ecuador y Perú configura un triángulo de inseguridad al servicio del narcotráfico y la minería ilegal. Y en otras noticias, el gobierno de Javier Milei derogó 12 normativas de la ley Pymes y 13 artículos del programa de apoyo al empresario joven por considerarlos obsoletos. En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó que las ventas pymes crecieron 3.7% interanual en abril, según el INDEC. Señaló que reducir la burocracia es clave para impulsar al sector privado y promover su crecimiento sostenido. Escuchemos. Contarles que el Ministerio de Economía derogó 12 normativas inútiles de la ley Pymes porque estaban en desuso y otros 13 artículos sin sentido del Programa Nacional de Apoyo al Empresario Joven. Algunas de estas regulaciones ridículas son los artículos 18, 19 y 20, que son idénticos, aunque expresados con distintas palabras. Los tres hablan de alentar la exportación, la internalización comercial y la integración al mercado externo. La propia literalidad marca que hablan de lo mismo, es simplemente una diferencia semántica. Entre las normativas derogadas también se incluyen los artículos 7 y 8 de la Ley de Apoyo al Empresario Joven, que otorgaba prioridad en las líneas de crédito a las minorías, sin especificar a qué grupo se refiere con esas minorías, lo que deja en claro que era una gran excusa para garantizar privilegios de unos pocos y por supuesto, a dedo del funcionario de turno. El mes pasado, las ventas pymes crecieron un 3,7% interanual, según informó el INDEC, por lo que en vez de asfixiarlo con burocracia, la mejor manera de que el sector privado crezca es sacándole las manos de encima. Los datos, señores,
así lo evidencian. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que viajará al Vaticano para asistir a la misa inaugural del pontificado del nuevo Papa León XIV el próximo 18 de mayo. Peña expresó su intención de solicitar al pontífice que incluya a Paraguay como uno de los primeros destinos en su agenda de viajes pastorales. Durante su declaración, el mandatario destacó la estrecha relación de Paraguay con la Iglesia Católica y la fuerte fe de su población, lo que hace especialmente significativa su presencia en este evento religioso. Además, recordó la histórica visita del Papa Francisco en el 2015 como un precedente que espera se repita. Peña manifestó entusiasmo por la elección de León XIV, el cardenal Robert Prevost, nacido en los Estados Unidos, pero también nacionalizado peruano, subrayando que habla español y conoce bien a los latinoamericanos, lo cual considera una ventaja para la región. Después de su paso por Roma, el presidente paraguayo continuará su gira hacia Japón, donde participará en la Exposición Universal de Osaka el 19 de mayo. Durante su visita a China, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció un ambicioso acuerdo con la empresa Envision Energy para producir combustible de aviación sostenible en Brasil. Esta alianza, valorada en $1.000 millones, refleja el creciente acercamiento entre Brasil y China, generando inquietudes sobre la posición geopolítica de Brasil frente a Occidente. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva selló esta semana un acuerdo con la empresa china Envision Energy por $1.000 millones para producir combustible de avión sostenible en Brasil a partir de caña de azúcar. El anuncio se realizó durante su visita a China, donde también sostuvo reuniones con firmas del sector energético, automotor y de defensa, incluyendo la polémica empresa estatal Norinco. El gobierno de Brasil también busca atraer inversiones tecnológicas chinas, incluyendo centros de datos de TikTok, cuyo proyecto en el puerto de Pecém podría alcanzar los $50.000 millones. Este acercamiento económico refuerza una estrategia de Lula que, más allá del discurso ambiental, ha generado inquietud en Occidente por su alineamiento con regímenes autoritarios. Lula visitó recientemente Moscú y ha estrechado lazos con Vladimir Putin, en plena guerra contra Ucrania, lo que debilita la posición de Brasil como socio confiable del bloque occidental. Para América Latina, el protagonismo de China en la agenda brasileña plantea riesgos, mayor dependencia tecnológica y financiera, posible presión diplomática contraria a valores democráticos y una creciente desconexión con Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien Brasil busca autonomía y liderazgo en el sur global, su creciente cercanía con Pekín y Moscú podría fracturar los consensos regionales y aislar a países con agendas más alineadas con Occidente. Estados Unidos reitera su alerta máxima de viaje a Venezuela y exhorta a sus ciudadanos a abandonar el país inmediatamente ante un contexto de represión, inseguridad extrema y ausencia de garantías consulares, en medio de una escalada de tensiones políticas y humanitarias que involucra al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva actualización de su alerta de viaje para Venezuela, reiterando el nivel 4, el más alto, y recomendando a todos sus ciudadanos abandonar el país de inmediato ante el riesgo extremo de detención arbitraria, tortura, secuestro, delincuencia y colapso de servicios públicos. La medida llega una semana después del rescate coordinado de 5 opositores venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Caracas, operación que Washington calificó como precisa y que significó un golpe para la dictadura de Nicolás Maduro. Según el Departamento de Estado, al menos 7 ciudadanos estadounidenses, algunos residentes legales, siguen detenidos bajo condiciones que violan el debido proceso. La alerta, vigente desde el 2019 cuando se rompieron relaciones diplomáticas, subraya que Estados Unidos no puede ofrecer asistencia consular ni intervenir en casos de emergencia, por lo que insta a cualquier ciudadano o residente con doble nacionalidad a abandonar el país, incluso si posee pasaporte venezolano.
El documento detalla riesgos específicos como represión de protestas, presencia de grupos armados en las fronteras y una crisis humanitaria generalizada. También ofrece recomendaciones inusualmente severas para quienes, pese a la advertencia, decidan viajar, redactar un testamento, contratar seguridad privada y establecer un protocolo de prueba de vida con sus familiares. Es momento de cumplir con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condicionó su participación en la Cumbre de Paz de Estambul a la presencia del mandatario ruso Vladimir Putin. La reunión, impulsada por Donald Trump, podría convertirse en un punto de inflexión en la guerra. Sin embargo, las posturas encontradas sobre el alto al fuego, la OTAN y el control territorial amenazan con frustrar cualquier avance diplomático. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solo aceptará asistir a las negociaciones de paz en Estambul si el presidente ruso Vladimir Putin también acude. Así lo confirmó este martes su principal asesor, Mikhailo Podolyak, en declaraciones a Reuters. La cumbre, impulsada por el presidente Donald Trump y prevista para el jueves, podría marcar el primer cara a cara entre los mandatarios desde el 2019. El Kremlin, por su parte, no ha confirmado aún la asistencia de Putin. Mientras tanto, Trump ha ofrecido viajar personalmente a Turquía para intentar cerrar un acuerdo de alto al fuego. La presión estadounidense busca una tregua inmediata de 30 días, condición respaldada por la Unión Europea, Francia y varios gobiernos aliados de Kiev. Putin, sin embargo, propone discutir primero los términos del acuerdo y se niega a aceptar ultimátums. Moscú exige que Ucrania renuncie a su intención de ingresar a la OTAN y ha reiterado su interés en retomar el borrador de paz del 2022, que preveía la neutralidad ucraniana a cambio de garantías internacionales. El control territorial sigue siendo el mayor obstáculo. Rusia domina actualmente cerca del 20% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y la mayoría de las regiones del Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Las negociaciones llegan en un momento clave, mientras Trump intenta consolidar un acuerdo de alto impacto internacional y evitar que Europa aumente las sanciones económicas contra Moscú. El éxito o fracaso de la reunión de Estambul tendrá consecuencias directas sobre la guerra y la estabilidad geopolítica de la región. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su disposición a unirse a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania previstas en Estambul, tras la invitación de Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky aceptó la idea, pero condicionó su participación a la presencia directa de Putin. Moscú no ha confirmado la asistencia del líder ruso, aunque reafirmó su interés en una solución pacífica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció unirse a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania que podrían celebrarse este jueves en Estambul, respondiendo al llamado del presidente ruso Vladimir Putin para mantener un diálogo directo. La propuesta fue bien recibida por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien insistió en que solo asistirá si Putin participa en persona. La posible cumbre marcaría el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes desde el 2019 y llega en un momento crítico tras el rechazo ucraniano a una propuesta de alto al fuego de 30 días que Occidente había planteado como condición previa. El Kremlin no ha confirmado la asistencia de Putin, aunque su portavoz Dmitry Peskov aseguró que Moscú está comprometido con una búsqueda seria de una solución pacífica duradera. Trump, que actualmente realiza una gira por Medio Oriente, dijo estar considerando volar a Estambul. Su presencia podría reforzar sus esfuerzos para posicionarse como mediador internacional
y presionar a ambas partes para lograr avances. Una reunión trilateral con Trump, Putin y Zelensky alteraría profundamente la dinámica diplomática en Europa del Este, con implicaciones directas para la seguridad regional y el equilibrio de poder global. La Organización de Aviación Civil Internacional, organismo dependiente de la ONU, resolvió que Rusia es responsable del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, ocurrido en julio del 2014 en el este de Ucrania. La aeronave fue alcanzada por un misil tierra-aire de fabricación rusa, mientras cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Los 298 ocupantes murieron, entre ellos 196 neerlandeses, 38 australianos y 10 británicos. La resolución señala que Rusia incumplió sus obligaciones bajo el derecho aeronáutico internacional al no evitar el uso de armas contra un avión civil. Este fallo fue impulsado por Australia y los Países Bajos, cuyos gobiernos celebraron el fallo como un avance hacia la verdad y la reparación. Aunque una corte neerlandesa ya había condenado en el 2022 a 3 individuos vinculados a este ataque, 2 ciudadanos rusos y un ucraniano prorruso, esta es la primera vez que se responsabiliza formalmente al Estado ruso ante un foro internacional. El fallo llega en un contexto particularmente tenso. Moscú se niega a aceptar condiciones previas a un cese al fuego en Ucrania, mientras continúan las negociaciones impulsadas por Estados Unidos. Que haya víctimas de múltiples países no solo agrava la dimensión humana del conflicto, sino que añade presión diplomática a las partes involucradas. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que los resultados preliminares de las elecciones intermedias en Filipinas han sorprendido al gobierno de Ferdinand Marcos Jr., cuyo bloque logró menos escaños de los esperados en el Senado, mientras que el clan Duterte, incluso con su líder encarcelado, logró mantener su dominio local y consolidar aliados en la Cámara Alta. Rodrigo Duterte, expresidente detenido en La Haya por crímenes vinculados a su guerra contra las drogas, fue electo nuevamente alcalde de Davao. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, enfrenta un juicio político y su suerte ahora depende de un Senado más fragmentado. La sorpresa vino también con el regreso del apellido Aquino a la política nacional tras años de ausencia, lo que marca un cambio en la dinámica dominada por las familias Marcos y Duterte. El resultado complica la gobernabilidad de Marcos Jr. y abre una lucha más intensa por el control del Senado, clave para definir el futuro político de la vicepresidenta. Además, confirma que el aparato clientelista de los Duterte sigue firme en el sur del país. Filipinas es un aliado estratégico de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, clave en el cerco disuasivo frente al expansionismo chino. Un eventual regreso del bloque Duterte, más proclive a acuerdos con Pekín y a un estilo autoritario, podría cambiar el equilibrio geopolítico en una región cada vez más disputada. La estabilidad institucional filipina es, por tanto, una preocupación creciente para Washington y sus socios. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden seguirnos a través de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.